Hola a todos y todas. Ha llegado ya el momento de hablar de áreas. En los vídeos anteriores hemos estado trabajando las características y las clasificaciones de las distintas figuras planas. Hemos estado trabajando el cálculo de longitudes desconocidas en una figura plana, en su mayoría de las veces utilizando el teorema de Pitágoras, otras veces pues bueno, por simple sentido común salen. Y todo eso, la utilidad que tiene es que ahora nos va a servir para calcular áreas. Y para el cálculo de áreas lo único que tenemos que hacer es aprendernos las fórmulas de las figuras básicas y aplicarlas, no tiene más. ¿Y qué pasa si me encuentro con una figura que no es una figura básica? Bueno, pues tendré que hacerla a trocitos que sí sean figuras básicas. Calcularé el área de cada uno de los trocitos y la sumaré. Y ya está, ningún problema. Entonces, empezamos por estas de aquí. Tenemos área del rectángulo, el área la solemos escribir con una letra A mayúscula, y el área del rectángulo es lado por lado o base por altura, si queréis. Aquí han llamado a un lado A y a otro B, y ahí tenéis que el área es A por B. Área del cuadrado es un caso particular del rectángulo, también es lado por lado o base por altura, lo que pasa es que al ser los dos iguales, los dos lados, pues sale lado al cuadrado. De ahí que elevar a 2 se conozca como elevar al cuadrado, no es casual. Vamos ahora con el área del paralelogramo, en este caso es base por altura, pero fijaos, antes en el rectángulo era base por altura, pero la altura coincidía con uno de los lados. Ahora la altura no coincide con el lado, ¿lo veis? Como los ángulos ya no son rectos, que os acordáis que decíamos que un paralelogramo era como coger un rectángulo y tirar de los dos vértices opuestos, ¿verdad? Y dos ángulos se hacían más pequeños y otros dos ángulos se hacían más grandes. Pues claro, ya la altura es desde el punto más alto, en perpendicular, hasta el suelo, y no coincide con uno de los lados. Pero el área sí que sigue siendo base por altura. En cuanto al rombo, el área sería diagonal por diagonal partido por 2. Normalmente llamamos diagonal mayor a la diagonal más grande y diagonal menor a la diagonal más pequeña. Os recuerdo, o os digo, si es que no lo hemos hablado ya, que las dos diagonales del rombo se cortan en perpendicular y se cortan exactamente en su mitad. ¿De acuerdo? Si las trazáramos las dos diagonales, una de este vértice a este vértice, ahí, y otra de este vértice a este vértice, la diagonal menor, ahí. El punto donde se cortan sería el punto medio de las dos diagonales y se cortarían con un ángulo de 90 grados. Con lo cual tendríamos ahí 1, 2, 3 y 4 triángulos rectángulos. Sí que hemos hablado de esto seguro en el vídeo del teorema de Pitágoras. Luego vamos con el triángulo, base por altura partido por 2. ¿Por qué? Pues porque si os fijáis un triángulo en medio paralelogramo. ¿Qué pasa si yo hago un lado paralelo a este que salga de aquí? Ahí, como estoy marcando con la flecha, y luego hago saliendo de este vértice un lado paralelo a este, así. Pues pasa que me sale un paralelogramo que tiene de área exactamente el doble de la de este triángulo y con la misma base y con la misma altura. Por eso el área del triángulo es base por altura partido por 2, porque es medio paralelogramo. Luego nos vamos al trapecio. Trapecio es como si hubiéramos cogido un triángulo y le hubiéramos cortado la puntita de manera paralela a la base, ¿verdad? Esto lo hemos hablado ya también. Bueno, pues en este caso es como si al área del triángulo grande le quitásemos el área del triángulo pequeño, podríamos decir, del que cortamos. El caso es que el área nos sale base mayor más base menor por altura y partido por 2. Aquí pone B y B', en otros sitios os lo encontraréis como B minúscula y B mayúscula, igual que pasa con las diagonales del rombo, B mayúscula para la más grande y B minúscula para la más pequeña, ¿de acuerdo? Bueno, vámonos con la del polígono regular. Un polígono regular os recuerdo que es el que tiene todos sus lados y ángulos iguales. Lo que hay aquí dibujado es un pentágono regular, pero también podemos tener un hexágono, un heptágono, un decágono, yo qué sé, de cualquier número de lados. Desde luego el pentágono y el hexágono son los que más suelen salir, además del cuadrado y el triángulo equilátero, pero esos se trabajan con el área del cuadrado y con el área del triángulo, no con la de los polígonos regulares en general. Bueno, en los polígonos regulares ya sabéis que hay una cosa que se llama apotema, que va desde el centro del polígono, que los polígonos que tienen centro son los regulares, los demás no tienen, van desde el centro a la mitad del lado, porque si yo pincho aquí con un compás, puedo hacer una circunferencia que una todos los vértices, ¿verdad?
y por eso los polígonos regulares tienen centro y los demás no. Eso con un polígono que no sea regular no se puede hacer. Bueno, pues como decía, desde el centro del polígono regular a la mitad del lado sale esta longitud que se llama apotema. Y el polígono regular tiene por área perímetro por apotema partido por 2. También tiene su razón este área, y la razón es básicamente que lo que hacemos para calcular el área de un polígono regular como este es triangularlo, es decir, subdividirlo en varios triángulos, pero bien, no así tan feo como me ha salido a mí, bien. Cada uno de esos triángulos tiene la misma área, que es base por altura partido por 2. La base de esos triángulos son los laditos, de ahí que al sumarlos todos salga el perímetro. La altura de esos triángulos es la apotema. Y como el área del triángulo es base por altura partido por 2, pues por eso nos sale ese área de perímetro por apotema partido por 2. Nos sale de hacer esa triangulación. Y bueno, todavía nos queda el área del círculo, que sería pi, número pi, irracional, infinitos decimales. Nosotros vamos a tomar como aproximación 3,14, ¿de acuerdo? Y sería pi por el radio al cuadrado. Imagino que todo el mundo a esta altura ya sabe lo que es el radio de un círculo. Bueno, aquí tenemos más áreas que en el otro no estaban. También tenemos algunas repetidas, ¿vale? Todas las de aquí arriba son repetidas, aunque los dibujitos son ligeramente distintos en algunos casos. Por ejemplo, en el trapecio, aquí han puesto un trapecio isósceles. Pero tenemos aquí otras fórmulas importantes que en el otro lado faltaban. Tenemos el área de la corona circular, que fijaos, es un círculo al que le robamos, le quitamos como un mordisco, un círculo dentro, concéntrico. Y se forma este dibujito que se llama así, corona circular. Y el área pues la tenéis ahí, pi por el radio al cuadrado grande menos el radio al cuadrado pequeño. ¿Qué es esto realmente? Pues esto es el área del círculo grande menos el área del círculo pequeño. Claro, si es que se lo estoy quitando, todo el sentido del mundo tiene, ¿verdad? Luego tenéis la longitud del arco de la circunferencia, que es la longitud que va desde este puntito que estoy marcando ahí con la flecha verde hasta este otro. Es decir, es un trocito de la longitud total de la circunferencia. Esa longitud va a depender de la cantidad de grados que tenga este ángulo, el ángulo que me marca el sector. Entonces sería 2 por pi por r por los grados que tenga ese ángulo y entre 360. Si estamos hablando de la vuelta completa, de la longitud de toda la circunferencia, pues entonces es simplemente 2 por pi por r y ya está. Luego aquí tenemos también la formulita para el área del sector circular, que es como la del círculo, pi por r al cuadrado, pero también multiplicando por el ángulo que tenga el sector y entre 360. Tanto esta fórmula como esta se sacan por simple proporcionalidad con la circunferencia, con el círculo completo, ¿vale? Y luego aquí tenemos un trocito de corona, que es el área del trapecio circular, que fijaos que es como una especie de trapecio curvado, por eso se llama trapecio circular. Al final es como hacer un sector en una corona circular. Entonces hacemos lo mismo que con esto, cogemos el área de la corona circular, multiplicamos por la apertura en grados que tenga el sector y dividimos entre 360, es decir, volvemos a utilizar proporcionalidad. Bueno, y una vez que uno tiene las fórmulas, aquí no hay más misterio que practicar, practicar y practicar. Mientras más figuras, mejor. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues dedicarnos a hacer unos cuantos ejemplos de áreas y algún perímetro quizá, para que veáis cómo es. Os recuerdo que el perímetro es toda la longitud exterior de la figura, la suma de todos los lados, si es que es un polígono, la longitud de la circunferencia, si es que es una circunferencia, etc. Bueno, aquí me piden superficie y perímetro del recinto marrón. Vale, pues vamos a empezar con la superficie o área. Aquí tenemos dos círculos. Tenemos el círculo grande, voy a meterle dentro una G para marcar que es el grande, y tenemos el área del círculo pequeño. En el caso del grande, el área es pi por 40 al cuadrado. En el caso del pequeño, el área es pi por 20 al cuadrado. Pues lo único que tenemos que hacer es coger el área del círculo grande y restarle la del pequeño. Porque fijaos lo que es la parte marrón, es eso, es todo el círculo grande menos el pequeño. Así que el área total, en este caso, sería pi por 40 al cuadrado, son 1600, menos pi por 20 al cuadrado, que son 400.
Y eso, pues bueno, esos son 1200 por pi, que no me importa el resultado final, esa cuenta la podéis hacer vosotros, no hay mayor misterio. Y ahora el perímetro. Pues mirad, el perímetro de esta figura comprende todo esto y todo esto. Tanto el círculo grande como el pequeño limitan mi figura marrón en forma de luna, ¿verdad? Esta forma como de luna menguante. Todos, los dos, o sea que lo que tengo que hacer es sumar las dos longitudes de la circunferencia. La longitud de la circunferencia pequeña, que es 2 por pi por el radio, que es 20, más la de la grande, que es 2 por pi por el radio, que es 40. Entonces en este caso tendríamos 40 pi más 80 pi, pues 120 por pi, y ahora pues lo mismo, tendríais que hacer esa cuenta utilizando la aproximación de pi 3,14 y sale. Mirad, aquí tenemos 3 ejemplos más. Este de aquí es un rombo, tenemos la diagonal mayor, que es 144, aquí me dan esta longitud de aquí, que como es la mitad de la diagonal, pues la mitad de 144, 72, me dan un lado. Pero, ¿qué pasa? Que para calcular el área de un rombo, yo necesito las dos diagonales, diagonal por diagonal, os recuerdo, partido por 2, y la otra no la tengo. ¿Qué hacemos para calcular esta diagonal que me falta? Bueno, pues hacemos teorema de Pitágoras, porque aquí, no sé si os habéis dado cuenta, hay un triángulo rectángulo. Aquí vamos a empezar a aplicar todo eso que vimos de cálculo de longitudes desconocidas en una figura. Entonces utilizamos teorema de Pitágoras, y el teorema de Pitágoras me dice que hipotenusa al cuadrado, que vale 97, es lo mismo que un cateto al cuadrado, 72 al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, que es la x. ¿Veis? Aquí tenemos un cateto desde aquí hasta aquí. Aquí tenemos el otro, desde aquí hasta aquí. Conseguimos esa x y una vez que la consigamos podemos terminar el cálculo del área. Ya tenemos ahí calculado lo que vale la x, que sería este trocito de diagonal. Como tenemos que coger la diagonal completa, habría que hacer el doble, y entonces pues mi diagonal, que me falta a mí por calcular, sería el doble de 58,5, que son 117. Y ya tendría mis dos diagonales, así que para calcular el área solo tendría que hacer diagonal por diagonal partido por 2. Y me saldría el área, vamos a ver cuánto nos da, 8.424, como las unidades están en metros, serían metros cuadrados. Y ya tendríamos el área de ese rombo amarillo. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Bueno, hemos despejado un poquito el terreno y ahí vamos a hacer este hexágono regular. Esto es un hexágono regular. Lo primero que tengo que hacer, desde luego, es reconocer la figura. Y lo segundo, ponerme ahí la formulita del área, que esto es perímetro por apotema partido por 2. ¿Tengo el perímetro? Sí, lo tengo, porque son lados de 18,5, no, 18,5 es la mitad del lado, me están marcando ahí, el lado es 37. Vale, pues lados de 37 son 6 lados, pues el perímetro es 37 por 6, lo que nos dé, que en este caso es 222, si no me he equivocado. Pues 222 centímetros es mi perímetro. ¿Tengo la apotema? No, la apotema no la tengo. ¿Y qué voy a hacer para calcularla? Pues sorpresa, sorpresa, teorema de Pitágoras. Aquí está el triángulo rectángulo. Aquí tenemos la hipotenusa, que es 37, tenemos un cateto que es la mitad del lado, 18,5, y nos faltaría la apotema. Entonces, pues volvemos a utilizar el eterno teorema de Pitágoras, y entonces la apotema nos va a salir que es igual a 37 al cuadrado menos 18,5 al cuadrado. Esta vez he ido a lo rápido y ni siquiera he escrito primero el teorema, lo he escrito directamente despejadito ya. Si no me he equivocado, son aproximadamente 32 centímetros de apotema. Bueno, pues ya tenemos toda la información. Ahora el área es 222 por 32 partido por 2. O sea que serían 111 por 32, 3.522
y en este caso centímetros cuadrados porque la unidad eran centímetros. Voy a escribirlo mejor que se me ha quedado muy feo. Ahí. Bueno, volvemos a despejar un poco esto para poder calcular el área de ese último ejercicio que tenemos aquí. Aquí tenemos dos rectángulos enganchados, ¿lo veis? Esto es una figura que no es ninguna de las que conocemos, pero que podemos partir en dos figuras que sí conocemos. Lo que pasa es que hay un trocito de las dos figuras que se solapa. Porque si yo esto lo hago así, a ver, con ese boli no me vale, vamos a coger otro, ahí. Si yo hago así para marcar este rectángulo y luego hago así para marcar el otro, hay un trocito que voy a contarlo dos veces porque lo voy a contar en este rectángulo y también lo voy a contar en ese. ¿Qué podemos hacer para solucionarlo? Bueno, pues restarlo. Podemos sumar el área de este rectángulo más el área de este otro rectángulo menos el área del cuadradito. Entonces el área que yo estoy buscando, mi área total, que se suele poner AT o área total, sería el área del rectángulo más grande más el área del rectángulo más pequeño menos el área del cuadradito. ¿De acuerdo? Siempre es bueno hacerse un esquemita de este tipo para ver lo que uno está tratando de conseguir. ¿Este área la tengo? Sí, el área del rectángulo grande la tengo. Tengo la base, tengo la altura, es perfecto. ¿Tengo el área del rectángulo pequeño? Sí, tengo la base y tengo la altura, tengo todo. ¿Tengo el área del cuadradito? ¿Sé cuánto valen los lados del cuadradito? Pues sí, sí que lo sé. Porque, fijaos, yo sé que esto desde aquí hasta aquí mide 49, pero desde aquí hasta aquí mide 54. Entonces, si hasta aquí eran 49 y hasta aquí 54, pues hay 5 metros de diferencia, ¿no? Así que este ladito pequeño de aquí, a ver si lo puedo escribir, este ladito pequeño de aquí mide 5 metros. ¿El otro también mide 5 metros? Pues vamos a verlo. El otro, para verlo tendríamos que ver este lado de aquí, que mide 40, o sea, desde aquí hasta aquí tendríamos 40, pero desde aquí hasta aquí, fijaos, está aquí el valor, tenemos 35. 40 menos 35, pues sí, hemos acertado. Es un cuadrado, como habíamos pensado, como parecía, y es un cuadrado de lado 5. Los dos laditos miden 5. Bueno, pues nada, ya podemos empezar a trabajar. El área total es, venga, área del rectángulo grande, 54 por 40, base por altura. Más área del rectángulo pequeño. Esto es, la altura es 31 y la base, cuidado que no es 37, 37 es hasta aquí nada más, hay que sumarle 5, o sea, sería la base 42, así que es 42 por 31, menos el área de ese cuadrado, que hay que restarla porque la estamos contando dos veces. Hacemos esas cuentas y, si yo no me he equivocado, nos salen 3.437 metros cuadrados. Y yo creo que con estos ejemplos ya tenemos suficiente para que empecéis a practicar por vuestra cuenta.